Bueno, lo que plantea Sebastián Cáceres, como acabamos de ver, son simplemente parte de muchas problemáticas que acarrea la posibilidad del retorno de la actividad. Por eso es que hoy día, entre otras cosas que tenemos que comentar, porque hay harto por delante, ustedes ven en pantalla, está el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, él es periodista, está hace muchísimo rato en esta función, ha sido parte de Estadio Seguro y un montón de otras funciones en torno al deporte chileno. Subsecretario, ¿cómo le va? Estamos con Pablo Gómez y yo que sí quisiera partir por ahí, por lo que acabamos de escuchar y entender a propósito de la problemática del fútbol. Lo primero es preguntarle, ¿usted cree que desde el mundo del fútbol, no desde ustedes, desde la autoridad no, desde el mundo del fútbol, entrega hoy día las herramientas para decir sí, se pueda llevar adelante esta actividad así con los protocolos que ustedes y que ellos están manejando? Hola Rodrigo, hola Pablo, gracias por la invitación. La verdad es que la NFP ha hecho un trabajo que yo voy a decir que ha sido muy serio, súper responsable. El protocolo de retorno al entrenamiento primero y el protocolo de retorno a la competencia que ya tienen listo y que hemos estado trabajando desde hace varios meses con ellos. La verdad es que son un lujo. Liderados por el doctor Fernando Yáñez, que tienen muchas referencias también de buenas prácticas que se han hecho en Europa, en la Bundesliga, en la Liga Española, en la Premier. Cumplen con todos los protocolos, todos los requisitos, son súper exigentes por fase. No nos olvidemos que el fútbol partió con una primera fase que era solamente del retorno a la cancha, donde el contacto de los jugadores con el balón era completamente individual. Después una segunda fase que era ya con pequeños grupos reducidos de trabajo en contacto, pero siempre con testeos PCR entre fase y fase, precisamente para evitar los contagios. Así que en ese sentido nosotros estamos conformes con lo que ha hecho la NFP, ha sido un trabajo súper serio y solo podemos hablar de buena manera del trabajo que han hecho para que hoy día estén todos de vuelta en los entrenamientos. Su secretario se ha instaurado la frase del paso a paso y el deporte también tiene su propio paso a paso y acá antes de hablar en general del deporte, para ir cerrando un poquito el capítulo del fútbol, hoy día en Pauta en la Mañana la ministra fue súper clara, dijo a mitad de agosto se va a cumplir un mes desde que el último equipo volvió a entrenar, aquellos que están en zona de cuarentena. Obviamente en la alegría de volver a entrenar, el fútbol quiere hacerlo cuanto antes. O sea, se habla del 20 de agosto, finales de agosto, etcétera. Pero hoy es imposible ponerle fecha porque esto, tengo entendido que lo tienen que ir viendo día a día. Van a haber contagios probablemente en el fútbol, pero las medidas de seguridad entregan esa certeza de que si hay un contagio se va a aislar y se puede seguir con la actividad, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que parte de lo que dicen los protocolos de la NFP es eso, que en caso de haber un contagio hay un protocolo para el aislamiento, para cómo aislar al resto de los jugadores, y por eso también es tan importante lo de las fases, y por eso la primera fase fue con trabajos individuales con balón. Después de 100 días confinados los jugadores de fútbol, donde hicieron un trabajo físico importante en base a lo que nos contaban en cuanto a ejercicios aeróbicos, pesas. Obviamente el contacto, la sensibilidad con el balón había que recuperarla, estamos hablando de un tema súper técnico en cancha, pero lo hicieron de manera individual para mantener esta distancia social, que es súper importante, porque en el deporte la distancia social para evitar todo tipo de contacto no es la misma que la distancia social cuando uno va al supermercado, que es 1 o 2 metros. En el deporte es de entre 5 y 20 metros dependiendo de la intensidad. Evidentemente eso, sin un testeo PCR, sin protocolos de aislamiento, sin protocolos de cómo enfrentar un posible contagio, se hace imposible que el deporte pueda volver como nosotros lo conocemos, porque el fútbol, sobre todo un deporte por naturaleza de roce, o sea, como el defensor central va a marcar al 9, digamos, sin estar encima de él, obviamente cambia la naturaleza del juego. Por eso es que este protocolo incluye testeos masivos, incluye fases, incluye una serie de cosas, y en ese sentido está bien. Ahora, en base a lo que tú dices, Pablo, ¿cuándo puede volver el fútbol? La fecha, esto es día a día, efectivamente, el plan paso a paso así lo determina. Esto va a ser una excepcionalidad, como lo fue la excepcionalidad de los permisos colectivos de desplazamiento para los futbolistas y deportistas de entrenamiento en zonas de cuarentena, porque estamos hablando de un carácter profesional, de alto rendimiento, de gente que vive del deporte, de una industria como el fútbol que además genera mucho empleo, mueve la economía también, y por lo tanto va a ser una excepcionalidad, pero la excepcionalidad se va a dar cuando estén las condiciones dadas en cuanto al avance de la pandemia, en un trabajo que estamos coordinando también día a día con el Ministerio de Salud. Pero entonces, subsecretario, vamos a poner algunas cosas contra el piso porque usted conoce bien la realidad chilena. Entonces, si se da esta excepción que ya se dio para que entrene el fútbol chileno, si se da para que vuelva a jugar, ¿qué va a pasar si llega un alcalde, como ocurrió el otro día en el entrenamiento en Macul, y levantó una voz de alerta y dijo, oye, a nosotros nadie nos avisó y aquí se pone en riesgo nuestra población y no estamos dispuestos a que se entrene? O cuando pase esto, a que se juegue en nuestra comuna. ¿Cómo se va a alinear eso con el resto de la realidad que vive hoy día el país? Bueno, Rodrigo, de hecho, tu pregunta es muy buena porque parte de lo que le hemos pedido a la NFP es que ellos determinen una cierta cantidad de estadios
particulares, estadios alternativos, porque tenemos otra realidad. Acá en Chile, salvo 4 estadios, que son San Carlos de Apoquindo, el Estadio Monumental, Santa Laura y el Estadio CAP de Huachipato, el resto de los estadios son todos del fisco, tanto, digamos, del Ministerio del Deporte, DND, digamos, bienes nacionales o bien los municipales. Y por lo tanto, un alcalde perfectamente puede decir: yo no voy a prestar mi estadio porque yo tengo otra idea, y lo puede hacer, puede no prestarlo. Entonces, nosotros le dijimos a la NFP que participen a esto y determinen cuáles recintos pueden estar. Y además que eso también, teniendo una cierta cantidad de recintos donde se pueda llevar a práctica esto, es más fácil fiscalizar y es más fácil llevar a cabo los protocolos. También hay recintos que son muy distintos por naturaleza, y obviamente las medidas de seguridad sanitaria son muy distintas de hacer en un estadio que tiene ciertas condiciones versus los que tienen otras condiciones. Por lo tanto, esto es algo que va a pasar. La pandemia nos ha obligado a todos a tener que trabajar en algo para lo que no había mucha noción de cómo hacerlo. Y en ese sentido, lo que yo puedo asegurar es que este es un trabajo serio, responsable, liderado por el área médica de la ANFP, que ha conducido el doctor Fernando Yáñez. Nosotros tenemos fe de que se están haciendo muy bien las cosas. Las primeras semanas de entrenamiento sí lo han demostrado, pero el retorno a la competencia se va a dar cuando estén las condiciones. 4 semanas, sí, 4 semanas es lo que hicieron para retomar el ritmo, pero pueden ser más, dependiendo de, obviamente, lo que nos diga la pandemia. Pero en ese marco, subsecretario, lo ideal, por ejemplo, es que el fútbol se ordene de cierta medida, y por ejemplo en Santiago, en vez de tener 6 estadios, 6 equipos, haya 2. Y por ejemplo, Colo-Colo tenga que hacer su partido en San Carlos, o la Católica llevar su partido al Nacional. Esa es como la idea, ¿o no? De cómo aglutinar para también mejorar la forma de controlar, etcétera. Mientras más acotado esté el problema, entre comillas, siempre va a ser mejor, porque va a dar mejores posibilidades para fiscalizar, para tomar todas las medidas de higiene también. Si las medidas de higiene, digamos, tienen un costo, además, un costo que en este caso lo tiene que asumir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional o los clubes, digamos. Por lo tanto, ahora los estadios tienen características, y todos, no quiero mencionar ninguno porque no quiero herir sus susceptibilidades, pero todos sabemos que hay estadios tipo A, tipo B, tipo C, y obviamente un estadio con mejores estándares permite tomar mejores medidas para el distanciamiento, no nos olvidemos que aquí hay una serie de cosas que son inéditas, que se están aplicando en Europa, pero que acá en Chile nunca las hemos aplicado hasta ahora. No se van a poder utilizar los camarines, las zonas de ingreso van a tener que ser diferenciadas. Hay una serie de cosas que están muy bien contenidas en los protocolos de la NFP, pero que una cosa es el papel y otra cosa es la práctica, y obviamente esto va a entrar a la cancha, digamos, en las próximas semanas. Estamos conversando con... Una cosita muy corta. Sí, dale. Perdona. Para cerrar el tema. El Nacional, por ejemplo, ideal, pero también el Nacional recibe el resto de los deportes. ¿Eso no le cierran las puertas al Nacional? Es que el Nacional estamos hablando de 62 hectáreas, o sea, digamos, por ejemplo, entre el Centro de Alto Rendimiento y el Coliseo del Estadio Nacional hay cerca de 50 metros de distancia, por lo tanto no es tan dificultoso desde ese punto de vista, y además el Estadio Nacional tiene muchas puertas de acceso. Lo que sí, acá obviamente todos los recintos va a haber que estresarlos al máximo en ese sentido. Las zonas de acceso, las zonas de ingreso, por ejemplo, el personal de seguridad, que de todas maneras tiene que ser contratado porque aquí no va a faltar el que quiera ir igual al estadio, burlando todos los controles. No nos olvidemos también, y eso es bien importante, todo esto estamos hablando sin público, y claro, duele a los que somos futboleros y somos de ir al estadio todos los fines de semana, pero es una realidad que tenemos que enfrentar hasta que obviamente las condiciones permitan hacer lo contrario, y esas condiciones obviamente son o una vacuna o un tratamiento que permita tener la posibilidad de ir a eventos. Sí, estamos conversando con Andrés Otero, el subsecretario del Deporte. Jugamos con todo, estamos en vivo, 5 de la tarde con 47 minutos. Es una tentación bien grande, siempre, históricamente, quitarle presupuesto al deporte cuando vienen las vacas flacas en un país. Y esta, que es un momento crítico, es un momento incluso que está por sobre lo que cualquiera podría haber previsto, apareció rápidamente esta tentación de decir, pero ¿cómo nos vamos a gastar esa millonada en Santiago 2023? ¿Cuál va a ser la postura del Ministerio y del Gobierno en torno a estas peticiones y a estas voces que ya se alzan para poder reducir, incluso hay quienes especulan de hasta sacar los Panamericanos del 2023? Bueno, la verdad es que, varias cosas al respecto. Primero, los temas. Los Panamericanos y Parapanamericanos del año 2023 son uno de los grandes desafíos que tiene esta institución en materia deportiva. Sin ir más lejos, la presidenta de la Corporación Santiago 2023 es la ministra Cecilia Pérez, lo cual demuestra por sí mismo el interés que tiene el presidente Sebastián Piñera en la realización de estos juegos, porque van a ser una fiesta deportiva, van a dejar un legado deportivo. Nosotros además estamos
tratando de hacer todo un legado de transformación social a través del deporte en base a estos juegos, acercándolo a la ciudadanía. Y no nos olvidemos además que en torno a los juegos hay un movimiento de la economía súper importante. O sea, dejemos el corazón de los juegos de lado un ratito, que es el deporte obviamente, pero son cerca de 50.000 empleos directos e indirectos que se generan durante todos estos años en torno a los juegos, tanto para la organización como también en las obras de infraestructura que se están construyendo, las que se están remodelando. El año 2023 vamos a tener, mire, solo deportistas son 10.000. Si a cada deportista uno le suma su cuerpo técnico, sus acompañantes, sus familiares, sin contar además todos los turistas que quieran simplemente venir a disfrutar los juegos, estamos hablando de un ingreso de turistas que, si uno en estos ejercicios, y esto lo vivimos el año pasado cuando estábamos organizando la fallida final de Copa Libertadores, que finalmente la Conmebol decidió hacerla en Perú, pero por cada turista que entra a uno de estos eventos uno tiene que calcular aproximadamente entre 100 y 150 dólares que dejan diarios cada uno de ellos. O sea, imagínense el movimiento de la economía que trae. Entonces, creo que, claro, efectivamente acá hay mucha, y perdón que lo diga, hay mucha frase para la galera cuando de repente uno quiere tomar oportunismo en torno a ciertas situaciones. Además que se habla de que Chile renuncia a una postulación. ¿De qué estamos hablando? Chile postuló el año 2016, se ganó la sede del año 2017, hay un contrato firmado por el Estado de Chile, y cuando digo el Estado de Chile, quiero dejar de decir que este contrato lo firmó el ex intendente Claudio Rego, el ex ministro del Deporte Pablo Esquella, la ex subsecretaria de Deporte Nicole Sáez. O sea, es un tema totalmente transversal y que va a ser una tremenda oportunidad social y deportiva para Chile. Por lo tanto, solo decirle a la gente que entiende este tema que se quede tranquila, porque no es tema. Los Juegos Panamericanos y Panamericanos van a ser en Santiago de Chile el año 2023 y estamos preparándonos para tener un evento que quede en la retina para siempre de todos. Pero ha habido que apretarse un poquito más el cinturón en estos últimos 9 meses o en los últimos 4 meses con el tema de la pandemia, ¿no? Porque también hubo una reestructuración con lo que es la corporación, primero. Hoy en día, escuchaba ayer palabras de Felipe Pablo, decía, estamos haciendo mucho más con mucho menos. Va por la idea también de optimizar, ¿no? Es que dos cosas. Uno, primero, el presupuesto global de los Juegos Panamericanos es el mismo que hemos tenido siempre, que es de 507 millones de dólares, porque nosotros estamos preparándonos para tener unos Juegos, y si uno nos compara con Lima, claro, son mucho más austeros, pero eso tiene una explicación también. Si uno va al año -3, que es en el que estamos hoy día respecto a Lima, Lima no tenía nada, no tenía corporación formada, no tenía ninguna obra de infraestructura. Y cuando faltaban 2 años para los Juegos, básicamente Banansport lo que dijo fue, ¿qué hacemos? Nos tenemos que llevar los Juegos a otro lado. Y ahí Lima se puso los pantalones como abriendo básicamente la chequera, o sea, chequera libre, hagamos todo. Nosotros tenemos ya un año de trabajo, han habido cambios, sí, han habido cambios como cualquier institución, también tiene que ver un poco con los lineamientos, y esto fue un lineamiento que trajo la ministra Cecilia Pérez, y la corporación está trabajando de manera espectacular, muy unida, y cuando se habla de eso es que hay algunos gastos que se han postergado, no que se han cancelado. Cuando Felipe dice que con menos estamos haciendo mucho, es porque se ajustó un poco el presupuesto para la operación respecto a este año, pero sí se va a poder acumular para el año 21, para el año 22, que es cuando empieza el tema en área chica. Pero hoy día todo lo que es planificación, lo que son las visitas técnicas de Panamsport que se empezaron a hacer desde el año pasado, todo esto se ha hecho conforme calendario. Panamsport nos ha felicitado por el estado de avance que tiene Chile. Ya hay un legado súper importante que dejaron los Juegos Sudamericanos y para Sudamericanos del año 2014. Así que estamos en un muy buen pie. Yo estoy seguro que vamos a tener unos Juegos que van a quedar para siempre en la memoria de todos, porque los estamos trabajando con responsabilidad y no con tanto ajuste, la verdad. Sí, y esto sí es bueno decirlo, o sea, el Ministerio del Deporte, al igual que todos los ministerios, han sufrido ciertos ajustes presupuestarios, pero también tienen que ver con que hay una serie de actividades suspendidas. Sin ir más lejos, la acción para que todo el Team Chile y el Team para Chile viajara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio era de cerca de 1.200 millones de pesos. Obviamente esa plata no se utilizó y se devolvió a tesorería porque los Juegos fueron suspendidos, pero sí se va a utilizar en el próximo año. Usted ha remarcado acá, subsecretario, la importancia de los Juegos. No hay ninguna duda de que Chile jamás ha tenido un evento de esta naturaleza, y usted habla incluso del corazón de los Juegos. Yo lo quiero llevar al siguiente tema, porque cuando uno organiza una fiesta, esa fiesta tiene que responder un poco a la historia de cada uno de los países. Y, por ejemplo, cuando Barcelona realizó los Juegos Olímpicos, incluyó el hockey patín a pesar de que no estaba en la línea olímpica, y no está en la línea olímpica porque es parte de su historia de vida, porque era parte de la vida y sigue siendo parte de la vida de los catalanes, y ellos decidieron tenerlo porque es un deporte que ellos sentían no podían dejarlo de lado por su historia. ¿A usted le parece que el hockey patín, con la historia que tiene en este país, puede quedar de lado como que está quedando hasta hoy? Yo entiendo que hace pocos días hubo una reunión incluso con los capitanes de la selección.
Así es, fue una reunión de hecho que me tocó a mí organizarla, primero porque las puertas de este ministerio van a estar siempre abiertas para los deportistas, y así ha sido durante toda esta administración, tanto con la ex ministra y el ex subsecretario como actualmente con la ministra Cecilia Pérez y conmigo. Nosotros creemos que los deportistas son el corazón y siempre los vamos a recibir, y ellos tenían una inquietud de saber por qué están fuera de los Panamericanos. Al respecto, dos cosas. Lo primero es que los dueños de los Juegos no es el Estado de Chile, no es el Comité Olímpico de Chile, sino que es Panasport, la Organización Deportiva Panamericana. Y obviamente los Juegos se tienen que organizar en base a sus reglas. En ese sentido, el Estado de Chile, junto con el Comité Olímpico de Chile, postularon el año 2016, fines de 2016 a 2017, con 39 deportes, entre los cuales no se incluía el hockey patín, pero no por voluntad. Como tú dices, Rodrigo, el hockey patín tiene historia en Chile, campeones del mundo el año 2006, las parceritas, muy buenos resultados siempre, pero está la otra problemática, y es que Panasport tiene una reglamentación que dice que tiene que haber presencia en 21 de los 38 países de un deporte para ser considerado. Y claro, y el patín acá en la Organización Deportiva Panamericana tiene representación en 7 países. Sí, por eso es que, sí. Perdón, por eso es que yo apelo a que tiene que ver con una cuestión cultural. Es la fiesta de Chile, va a ser su fiesta, entonces parece extraño que queda afuera, porque yo sé las explicaciones técnicas y que se le han entregado a los jugadores, y que tiene que ver con que no cumplen este parámetro los 21 países. Incluso Jimena Restrepo, que está a cargo de la parte técnica, les decía en esa reunión a los deportistas que no tiene el nivel, la disciplina, pero tiene una masa crítica que es mucho más importante que algunas familias que practican uno u otro deporte, aunque sean 21 países, que lo desarrollan algunas pocas familias en cada país. Entonces, a lo que voy yo, que la explicación técnica es profundamente discutible y cuestionable. Yo mi pregunta de fondo es si estas excepciones que hace cada uno de los organizadores, yo doy el ejemplo de Barcelona, lo hizo Lima hace poco, al Estado de Chile, ¿no le parece que esta sea la rama o el deporte para hacer esa excepción? Lo hemos conversado varias veces, o sea, de hecho, lo acabas de decir, Rodrigo, Lima, por ejemplo, Lima puso frontón peruano. Claro. Pero precisamente ese tipo de excepciones que se hicieron en un pasado reciente llevaron a que se modificaran las reglas de, insisto, quiénes son los dueños de los juegos. Y nosotros no podemos, o sea, de hecho, la ley del deporte así lo manifiesta, hay que respetar las reglamentaciones internas de las organizaciones deportivas en la medida que no vayan sobre una ley de la República. Y en este caso, claro, no se viene una ley. Si uno habla del espíritu, el hockey patín tiene todos los merecimientos, el hockey patín tiene historia en Chile, por eso me tocó hablar con los deportistas y felices de hablar con ellos. Estuvimos hablando cerca de 2 horas, estuvo presente también el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Aquí nosotros tenemos la disposición de conversar, pero también nosotros los impulsamos a que a lo mejor, y quizás no les iba a tocar a ellos disfrutarlo, pero sí cómo poder dejar un legado, que un deporte que es tan importante en Chile a lo mejor pueda tener más representación en el resto de los países de Sudamérica, porque en todas partes se realiza. Lo que pasa es que no hay federación. Acá mismo, sin ir más lejos, está como sumergido dentro de la Federación de Patinaje, siempre en otros países la Federación de Patinaje es completamente independiente del hockey patín, y el hockey patín, creo yo, que en Chile tiene los pergaminos y tiene la historia como para tener una federación aislada del patinaje, que sean dos federaciones. Ese tipo de cosas nosotros también las conversamos con ellos. Nosotros no podemos sino respetar la reglamentación de los dueños de los juegos, independiente de las conversaciones que nosotros podemos tener. Pero la realidad hoy es esa. Después, si para el sport cambia las reglas, nosotros por supuesto que vamos a estar muy contentos de tener un deporte que para Chile ha sido tan importante, pero hoy la situación, como le digo, es esa, la reglamentación de quiénes son los dueños de los juegos. Subsecretario, el contacto con las distintas federaciones de deportes es diario en el Ministerio. Mañana hay una elección en una federación que es bastante especial, que parece tener vida propia, que es el caso de la NFP o la Federación de Fútbol de Chile, que al final están bajo el mismo paraguas ambas, y mañana eligen a su presidente. ¿Se mira de reojo esa elección, más allá de la polémica y de las denuncias de que por un lado pueden haber empresarios que puedan llegar al fútbol, etcétera? Se va mirando, hay una opción de ir regulando también quienes llegan al sillón de la Federación de Fútbol de Chile como Ministerio de Deporte, ¿no? O sea, siempre nosotros miramos de reojo esto, nosotros vamos a trabajar con el ganador, o sea, cuál es nuestro candidato, el que gane, sea quien sea, y en ese sentido, más que desearle mucho éxito a Lorenzo Portillo y a Pablo Millar, no es mucho más lo que podemos decir como opinión. Siempre miramos estos procesos, independiente que la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que viene aparejada con la federación, tiene muchos temas pendientes. Creemos que es importante empezar a avanzar en separar precisamente la federación de la NFP, porque son estilos que son muy distintos. Uno es la representación del club y quizá el funcionamiento de la liga, y el otro tiene que ver con el desarrollo del fútbol en Chile, que va mucho más allá del Campeonato Nacional de Clubes Profesionales en las 3 divisiones. También
como todas son sociedades anónimas deportivas porque están regulados por esa sociedad, digamos, por esa ley, están regulados por la Superintendencia del Seguro, también por el Ministerio de Justicia, y claro, el IND acá tiene un rol más que nada sobre la federación, pero tampoco hay un historial reciente en cuanto a la federación, porque no postulan a los recursos que tiene el Instituto Nacional del Deporte, porque tienen vida propia. Hay una serie de cosas que nosotros vamos a estar siempre dispuestos a trabajar. Vamos a trabajar con el presidente que gane, insiste. Nosotros, más allá de todo lo que pueda haber pasado, nosotros hemos tenido una relación muy fluida con el presidente Sebastián Moreno, hemos trabajado juntos de la mano en cosas que son importantes como el desarrollo del fútbol femenino y esperamos que no se pierda eso. Nosotros creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer ahí, con el fútbol femenino, con el fútbol formativo también, que traspasa, insisto, a lo que son las sociedades anónimas deportivas que son la representación de los clubes, sino que lo que nosotros queremos es el desarrollo del fútbol chileno. Sí, una más para cerrar, a propósito de lo mismo, subsecretario. Aquí en las dos candidaturas que han mostrado su lineamiento, no de manera muy profunda por lo demás, y donde tiene que estar esta separación de federación con lo que es la liga. Planteaba, por ejemplo, Lorenzo Antilo el modelo de España. ¿Ustedes, por ejemplo, como gobierno, tienen algún modelo que crean que debe ser el razonable para avanzar en este tema de la separación de la federación? El modelo que permita un mejor desarrollo del fútbol chileno. Obviamente aquí mucha opinión personal, obviamente como futbolero toda la vida tengo muchas opiniones personales, pero aquí obviamente tengo un rol y una representación, obviamente vamos a estar abiertos para trabajar. Lo que a nosotros nos interesa, más allá del modelo para llegar a un camino para llegar a ese modelo, lo que nos interesa es el desarrollo del fútbol chileno, pero el desarrollo del fútbol chileno tiene que ser de las bases, tiene que ser inclusivo en una realidad que es el fútbol femenino. Por ejemplo, algo que a mí no me gusta es que si bien la licencia de clubes de la FIFA exige que todos tengan una rama femenina para poder participar de torneos de la Conmebol y no quedar fuera o desafiliados, aquí hay muchas franquicias, por ejemplo, o sea, eligen a clubes locales para que representen al club solo para cumplir el reglamento. Me parece que eso no es lo correcto. Claro. Aquí lo correcto es que tengan ramas femeninas, que sean parte del plan de desarrollo. Aquí hay que hablar, que me gustaría que se empiece a hablar a largo plazo, no solamente a lo inmediato. Los gobiernos corporativos son de 4 años, este gobierno que va a tener que ser de 2 años porque va a tener que completar el periodo actual que es del presidente Sebastián Moreno, pero me gustaría que se empiece a pensar en el desarrollo de la industria del fútbol, que se piense en el desarrollo del fútbol chileno por sobre los intereses particulares de cada club, y para eso es clave la separación de la federación de la competición, porque los clubes no tienen el mismo fin, el club piensa en su desarrollo. Cuando hablamos de la federación y el rol de la federación y que está establecido en la ley del deporte, es el desarrollo de la disciplina deportiva y en este caso es el fútbol. Claro, cuestión que sabemos todos que es compleja, es difícil, sabemos cuáles son los intereses también de los clubes hoy día en la NFP. Vamos a ver si se logra avanzar en esto. Subsecretario, le agradecemos mucho su tiempo, haber compartido con nosotros todos estos temas. Tratamos desde el retorno al fútbol, pasando por la elección a la NFP y también lo que ocurre en Santiago 2023. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias Pablo, gracias y Rodrigo, y a disposición cuando lo necesiten.